Bueno, pues como les decía, les damos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que ahora esté yo aquí, pues a nombre de Maya Viesca, que por lo general es la que anda aquí en el micrófono, pero ahora me tocó a mí la suerte de andar por acá. En esta sesión donde platicaremos con el doctor Roberto Vázquez Mesa, dedicado al estudio de las nebulosas planetarias y a la astrobiología, rama de la ciencia que busca comprender el origen, la evolución y la distribución y el futuro de la vida en el universo, con la charla Astrobiología, de la muerte de las estrellas a la vida en la Tierra. Para aquellos que sea su primera visita a Café Científic, les platicaré un poco de la dinámica de Café Científic. Es un espacio de ocio para pensar y platicar la ciencia, un lugar donde buscamos hacer comunicación pública de la ciencia a partir del diálogo con prestigiosos científicos que nos visitan para platicar sobre su labor de producir ciencia, ¿no? Gente de pie como nosotros que tenemos la inquietud para conocer un poquito más de esta vida, ¿no? La dinámica de la sesión se compone de la charla por parte del doctor, aproximadamente unos 30 minutos. Después pasamos a una pausa y luego vamos a la sesión de preguntas. Esta sesión tiene como característica que no utilizamos el apoyo audiovisual, por eso no tenemos pantalla aquí atrás, porque nuestra idea principal es pues, hacer un diálogo a partir de las palabras, ¿no? Lo cual es un gran reto para los astrónomos, me imagino también, y para otros científicos, ¿verdad? En esta ocasión, Café Científic se suma a la celebración de la Semana de la Astronomía, en la que estamos ahorita, y los 60 años del ITESO. Ahora sí, paso a presentarlo, doctor. Originario de Ensenada, el doctor Roberto Vázquez Mesa estudió la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Baja California, la maestría en Astronomía en la UNAM y el doctorado en Astrofísica en la Universidad de Granada, España. Es investigador titular B del Instituto de Astronomía del UNAM, Campus Ensenada, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor de asignatura en la UABC y usuario de los telescopios del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California. Ha sido jefe del Departamento de Astronomía Observacional del 2004 al 2011 y coordinador de comunicación de la ciencia del 2015 al 2017 en el Instituto de Astronomía del UNAM en Ensenada. Actualmente es el responsable del Laboratorio de Astrobiología del Noreste, proyectado y financiado con el Fondo CONACYT y la Agencia Espacial Mexicana. Sus áreas de trabajo son la física del medio interestelar y la astrobiología. Ha publicado medio centenar de artículos de investigación en revistas indizadas y ha participado en igual número de trabajos en congresos internacionales. Ha impartido más de 70 cursos de licenciatura y posgrado y más de 100 conferencias de divulgación de ciencia. Ha dirigido 12 tesis y 11 proyectos de investigación. Es árbitro en revistas internacionales y evaluador de proyectos de CONACYT y de la UNAM. El doctor Vázquez es miembro de la Sociedad Astronómica Americana, la Asociación Americana de Profesores de Física y la Unión Astronómica Internacional. Además es miembro honorario de la Sociedad Científica Juvenil y expresidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, maestro Mario. Muchas gracias también a la maestra Maya, que seguro nos ve por el streaming. Ángel, Jesús, todos me han tratado de maravilla. No es la primera vez que vengo a Guadalajara, pero siempre se me ha tratado bien y se agradece estar por estos rumbos. Les agradezco a ustedes también estar ahora por aquí. El título de la charla, de la muerte de las estrellas a la vida en la Tierra, es porque me estaba dando la oportunidad de hablar de las dos cosas en las que he trabajado últimamente, bueno, toda la vida, que ha sido el estudio de las nebulosas planetarias, que son las fases finales en la evolución de las estrellas, y de la astrobiología, que inicialmente en mi mente no estaban conectadas, pero después de trabajar con ellas, pues las he empezado a conectar y me sigo maravillando de la ciencia. Entonces, ya la maestra Maya me había explicado más o menos cómo funciona
el Café Científic. Efectivamente, para los astrónomos es un gran reto porque nosotros ponemos una imagen bonita en la espalda y ustedes se olvidan de todo y piensan en las estrellas. Ahora vamos a jugar con su imaginación, ahora voy a tener que hacer que se imaginen cosas, pero yo espero que no sea tan difícil. Quiero concentrar mi charla en 4 ideas fundamentales. La primera, platicar sobre qué son las estrellas. Después hablarles de una cosa que yo llamo la conexión cósmica. Suena muy mafufo, pero van a ver de qué se trata. Y después ya entro, eso me va a dar pauta para entrar a la astrobiología y ya les vamos a hablar de las estrategias que tiene la astrobiología para desarrollar su quehacer. Y al final, si tenemos tiempo, pues vamos a platicar un poco dónde estamos parados, hacia dónde vamos en esta investigación. Entonces empezaría con comentar sobre qué son las estrellas. Tal vez muchos de ustedes ya lo saben. Sé que aquí hay al menos unos 3 o 4 astrónomos que conozco, entonces ellos de seguro sí deben saber qué son las estrellas. Pero no está de más recordar que desde que el hombre es hombre, pues nos hemos asombrado con el cielo, ¿no? Vemos el cielo y vemos puntitos brillantes. Y dado que la evolución nos ha llevado a tratar de reconocer siempre patrones, nuestro cerebro está propenso a reconocer patrones, pues rápidamente empezamos a unir puntitos y a imaginarnos figuritas en el cielo. Después a esas figuritas les empezamos a poner propiedades, ¿no?, divinas, y es que cuando el sol está aquí esto me pasa y cosas por el estilo. Y siempre ha sido fascinante el cielo para los seres humanos. Todo el mundo lo podemos hacer y en todas las culturas se han desarrollado precisamente este tipo de explicaciones a la presencia de las estrellas. Sin embargo, pues llega un punto en el conocimiento, en el ser humano, en el que decidimos separar lo que quisiéramos creer de lo que son los hechos. Recuerdo uno de los episodios de la serie de Cosmos original, la de Carl Sagan, en donde él habla sobre toda la odisea que fue para Johannes Kepler llegar a las famosas 3 leyes de Kepler del movimiento planetario. Kepler pues era matemático, era lo que ahorita sería equivalente a un astrofísico teórico, ¿sí? Ellos están en su computadora y resuelven el universo, ¿no? Kepler no tenía computadora, por supuesto. Entonces, él buscaba la perfección en el movimiento de los planetas. Él era una persona profundamente religiosa y él esperaba que el universo fuera perfecto, que las órbitas fueran círculos perfectos, pero se encontraba con que los datos no le daban. Entonces, como hacen todos los astrofísicos teóricos, le echaba la culpa a los observacionales, ¿no? Y decía, no, los datos están mal. Entonces, su búsqueda, su pesquisa por los datos perfectos lo llevó con Tycho Brahe. Y Brahe, pues, era una persona totalmente diferente en cuanto a su carácter. Le soltaba por ahí unos datos, otros no, pero finalmente, pues, para bien o para mal, se muere. Y la familia, después de batallar un rato, le da todos los datos a Kepler. Y Kepler trabaja con esos datos, y trabaja durante muchos años. Y el paso fundamental que hace Kepler para poder llegar a sus leyes es que se olvida de lo que él quería encontrar y se hizo la gran pregunta que nos hacemos en la ciencia: ¿qué me dicen los datos? Entonces, hagan de cuenta que él tira todo por la borda y dice, ¿qué me están diciendo estos datos? Y así es como llegamos a que las órbitas no son círculos perfectos, son elipses. Por cierto que bastante circulares, yo no sé cómo lo hizo para hacer sus cálculos, pero llegó precisamente a la forma correcta de las órbitas. Entonces, es muy importante y lo destaca Carl Sagan y yo lo retomo, porque en el momento en que nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que me están diciendo los hechos? Y a partir de ahí empiezo a hacer mis conjeturas. Entonces estamos dando origen a lo que es el conocimiento científico. Antes de eso podemos pensar que sí había conocimiento, que la gente podía entender cómo las estaciones, cómo se daban y todo, pero no había una explicación que dijera el porqué. Se mezclaba mucha mitología
con la realidad. Y a partir de que empezamos a usar el método científico, pues empezamos a aprovechar las oportunidades que nos da eso. En la nueva serie de Cosmos, con Neil deGrasse, ahí me di cuenta de algo que yo no sabía. Resulta que también desde la cultura árabe se tomaban lo que él llamaba unas sencillas reglas, que no es otra cosa más que el método científico, es rehusar la autoridad, no le creas. Yo recuerdo que en la prepa, la profesora Emma nos decía, primer paso del método científico, rehusar la autoridad. En la prepa todos felices porque no le queríamos hacer caso al director, pero no era por ahí la cosa, ¿no? La cosa es, no te creas algo porque te lo está diciendo el gran científico, ¿sí? Sino más bien, ese gran científico te tendrá que convencer con datos y con razonamiento lógico. Si nosotros somos capaces de usar datos, experimentos y la lógica, somos capaces entonces de, ahora sí me la creo, ahora sí te creo. Así es como funciona la ciencia. Nosotros publicamos nuestros artículos, los cuales son arbitrados por otros investigadores que nos hacen las preguntas que tal vez nosotros no nos hicimos, ¿sí? Y en ocasiones tenemos la razón los que escribimos el artículo y en otras ocasiones el árbitro tiene la razón, y así poco a poquito se construye el conocimiento científico. Lo que unos avanzan, otros lo aprovechamos, y así es como funciona la ciencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar las estrellas de otra forma, empezamos a ver, por ejemplo, con el advenimiento del telescopio, con Galileo, se empiezan a observar que no, por ejemplo, no todo lo que brilla son estrellas, y empezamos a encontrar otro tipo de objetos, ¿no? Ahora sabemos que lo que brilla en el cielo pueden ser estrellas, planetas, nebulosas, galaxias, muchos otros objetos que tienen naturaleza diferente. En el momento en que nosotros le ponemos tecnología y le ponemos un prisma al telescopio, descomponemos su luz y somos capaces de ver sus colores. Los colores están relacionados con la energía. Entonces podemos saber cómo se distribuye la energía de un cuerpo celeste. En el caso de las estrellas, esa distribución de colores, hacia qué color hay más intensidad y hacia qué color hay menos intensidad, que no lo podemos apreciar bien tal vez si lo observamos con los ojos, pero sí con los instrumentos correctos que puedan medir esas intensidades de luz. Somos capaces de, por ejemplo, tener idea de la temperatura superficial de una estrella. Entonces imagínense cuando le decimos a la gente, sí, aquella estrella tiene 8,000 grados. Y dice, ¿y este de dónde le sale? ¿Cuándo llevó el termómetro a la estrella? No necesitamos llevar un termómetro. Conocemos la física de la luz y conocemos y podemos descomponer la luz que viene de esa estrella y saber qué temperatura tiene la estrella. Otra de las cosas súper importantes que ha habido con la espectroscopía es que a veces en esa distribución de intensidades de luz en una estrella, vemos que le falta, ¿no? En algún colorcito le ha de faltar un poquito de luz, ¿sí? Y eso tiene un significado muy importante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una llama o una lámpara de las que ya no se usan porque ahora son LEDs, ¿no? Pero de aquellas de allá, por ejemplo, y las vemos, descomponemos su luz con una superficie de un CD, por ejemplo, vamos a ver que la luz se puede descomponer en unos cuantos colores, 3, 4 colores, no en todo el arco iris. Las nebulosas gaseosas, esa es su distribución de luz. En una nebulosa planetaria, por ejemplo, tenemos unas cuantas energías, ¿sí? Distribuidas ahí, y esas tienen que ver con los elementos químicos que hay en esa nebulosa y el estado en el que se encuentran. Cuando yo hago compatibles, no sé, esos espectros, le llamamos espectro a la distribución de energía, esos espectros de una sustancia química conocida, los comparo con los de las estrellas, puedo ver una coincidencia con algunos de los elementos. Y eso me permite no solo saber a qué temperatura está la estrella, sino qué contiene esa estrella. Por eso sabemos que en las estrellas hay calcio, por eso sabemos que en las estrellas hay hidrógeno, hay helio, sabemos de esos elementos químicos porque somos capaces de usar el conocimiento del laboratorio y llevarlo al telescopio, ahora sí que del laboratorio al observatorio, y entonces entender lo que está pasando en las estrellas. Entonces, las estrellas, como dijo Pumba, son bolas de gas quemándose a millones de kilómetros.
Y eso es cierto, lo que tenemos en las estrellas son temperaturas superficiales, el caso del Sol tenemos 5.000, 6.000 grados, y cuando vemos cómo se distribuye la energía en el Sol, es muy parecido o es prácticamente igual a cómo se hace en cualquier cuerpo que está caliente. Entonces, por eso decimos la emisión de la superficie de las estrellas, es porque las estrellas están calientes. Ahora, para poder calentar la superficie del Sol, se necesita que en el interior la temperatura sea mucho mayor, y estamos hablando de 15 o 20 millones de grados. Y con 15 o 20 millones de grados en una bola de hidrógeno, con una presión de 10 a la 11, que significa un 1 y 11 ceros veces la presión atmosférica, sucede algo muy interesante, se llama fusión nuclear. Podemos tomar los átomos de hidrógeno y con esas condiciones convertirlos en helio. Ese proceso de conversión de hidrógeno a helio es lo que está haciendo el Sol y es lo que están haciendo la mayoría de las estrellas, y eso es lo que produce el calor que se va a ir disminuyendo hasta que llegue a la superficie. Entonces, lo que está sucediendo en el interior de las estrellas es una especie de alquimia, es convertir elementos químicos más livianos en otros más pesados. Cuando el Sol evolucione un poquito más, convertirá el helio en carbono, el carbono en nitrógeno, el nitrógeno en oxígeno. Las estrellas hacen eso. Y entonces, ahí es donde viene lo que yo le llamo la conexión cósmica, porque las únicas fábricas de esos elementos químicos que existen en el universo están en las estrellas. Y como en muchas charlas lo digo, al vecino que tengan al lado, arránquenle, pellizquenle y obtengan un átomo de carbono y pregúntenle a ese átomo de carbono de dónde viene. Y les va a decir, no, pues yo ayer estaba en una torta ahogada y antier estaba en no sé dónde. Y eventualmente cuando diga el átomo de carbono, el inicio, va a decir, nací en el interior de una estrella. ¿Sí? Cuando tomamos agua, estamos tomando una mezcla de Big Bang con productos estelares, es una bebida cósmica, ¿sí? Esa también, yo creo. Mejor. Entonces, nosotros mismos estamos compuestos por varios elementos fundamentales, ¿no? Los CHOMPs, que le llaman carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y prácticamente todo lo que tenemos, ¿no? Recientemente que hubo ya una observación de una onda gravitacional en un evento que fue una fusión de estrellas de neutrones, ¿no? Era una de las teorías de que se formaban metales pesados ahí, ¿no? El oro y la plata, ¿no? El anillo que traigo aquí, si no me fraudearon, fue producido en una explosión de estas extrañas, ¿no? Bueno, no recuerdo si se llamaba así, pero creo que sí, ¿no? Es una explosión de estrellas de neutrones. Entonces, la conexión de nosotros con las estrellas está ahí. No está en que yo soy Acuario y tú eres Piscis, ¿no? Está en que estamos compuestos de materia estelar. Fíjese lo interesante que es esto. Cuando el Sol evoluciona un poquito más, se va a convertir en una gigante roja. Y eventualmente todo ese material, su núcleo se va a contraer, se le llaman enanas blancas. Imagínense el Sol comprimido al tamaño de la Tierra. Y las capas externas se van a salir. Eventualmente ese núcleo va a tener una temperatura tan alta que va a producir una cosa que se llama viento estelar muy rápido. Va a influir en el material que ya estaba expelido por la propia estrella, y entonces va a formar un cascaroncito. También la luz que viene de la estrella central es radiación ultravioleta y va a producir un fenómeno muy interesante que se llama fotoionización, que es agarrar un átomo, darle una patada al electrón y botarlo. Cuando tenemos una sopa de iones y electrones, hay una probabilidad de que se vuelvan a atrapar, y cuando se vuelven a atrapar, entonces se emite radiación. Radiación que eventualmente veremos en otras, no necesariamente en ultravioleta, la vamos a ver en infrarrojo, la vamos a ver en radiofrecuencias, la vamos a ver en luz visible. Y así es como producimos una nebulosa planetaria. Entonces, una nebulosa planetaria es un cascarón de gas brillante, producto de la evolución de una estrella viejita,
¿sí? Que va a estar, el residuo de esa estrella viejita va a estar en el centro, ¿sí? Entonces, las nebulosas planetarias son súper importantes porque ese material químicamente enriquecido del que le estoy hablando, lo estamos sacando fuera. Dicen, bueno, ¿y de qué me sirve que lo saques? Bueno, porque eventualmente lo sacamos al medio interestelar y el medio interestelar lo va a reciclar. Eventualmente en otras nubes se van a formar otra vez otras estrellas, y cuando se formen esas nuevas estrellas ya no va a haber puro hidrógeno. Va a haber hidrógeno, va a haber helio, va a haber carbono, va a haber otros elementos químicos. Cuando se formó el sistema solar, así fue. Fue a partir de material que no era de primera generación. Y eso permitió que cuando se forman las estrellas, que lo hacen mediante un disco, ¿sí? En ese disco eventualmente se van a formar los planetas. Entonces el material pesado se fue hacia los planetas, y por eso es que nosotros tenemos nuestros planetas rocosos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Entonces, el carbono, el nitrógeno y demás, todos los elementos que tenemos aquí en la Tierra, ¿sí?, provienen del material que estaba en esa nube que dio origen al Sol. Entonces, ¿cuál es el origen de la vida? Desde el punto de vista científico, no lo conocemos aún. Tenemos indicios de por dónde puede ir. Se habla de la famosa sopa primigenia, que tal vez ahí estaban las sustancias, bla, bla, bla. Se habla del otro fenómeno de panspermia, que a lo mejor la vida vino desde afuera. Eso no nos quita el de dónde viene, pero por lo menos ya no viene de la Tierra. Y luego, pues, también hay otras nuevas acerca de las ventilas hidrotermales, lugares que están en el fondo marino, en donde se han encontrado que no necesitan la luz del sol, por ejemplo, los organismos que están ahí para sobrevivir, pero tienen ahí un sitio químicamente rico en donde hay bastante materia orgánica y donde hay bichitos ahí moviéndose con tranquilidad. Entonces, no sabemos por dónde va, pero lo que sí sabemos es que para que se pudieran dar las primeras células, sí era necesario que tuviéramos las moléculas adecuadas. ¿Dónde se forman las moléculas? Bueno, muchas moléculas están en lo que le llamamos la nube molecular, donde se forman las estrellas, y también hay moléculas que se forman precisamente en esta etapa en que les digo que las estrellas se expanden y se hacen rojas. Esa parte de nube fría de la parte exterior de una estrella, hay condiciones para que se puedan formar, se puedan acumular los átomos y formarse moléculas. Entonces, es entonces una cosa poética que se me ocurrió hace rato, ¿no? O sea, se tiene que morir una estrella para que nosotros existamos, ¿no? O sea, si no hubiera habido muertes de estrellas que hubieran tenido ese material enriquecido, nosotros no pudiéramos estar aquí tomando café o agua o lo que sea y hablando de eso, ¿sí? Entonces, esa es la conexión que les mencionaba, la conexión cósmica entre lo que serían las estrellas directamente y el producto de ellas, aquí ya vivo y pensando, ¿no? Como decía Carl Sagan, era el cosmos cuestionándose a sí mismo, ¿no? O sea, somos polvo de estrellas, aunque está mal usada muchas veces esa frase, pero es la verdad, somos polvo de estrellas, ¿sí? Entonces, esto me da pie a que me vaya sobre la astrobiología, porque la astrobiología pues es ese conjunto de estudios científicos que trata de saber cuál es el origen de la vida, cuál es la distribución de la vida, cómo está la vida distribuida en el universo, cómo evoluciona la vida y cuál va a ser su final, cuál es su futuro, qué va a pasar con la vida. Y la astrobiología siempre pone al final de todo eso origen, evolución, distribución, futuro de la vida en el universo, lo cual implica que la Tierra forma parte del estudio de la astrobiología, y eso es muy importante porque hace algunas décadas a este tipo de estudios se le llamaba exobiología, y a los que se dedicaban a la exobiología pues les hacían bullying los biólogos, los demás biólogos, ¿no? Porque decían, es la única rama de la biología cuyo tema de estudio no existe o no se ha descubierto, ¿no? Entonces, ahora que le llamamos astrobiología, pues ya están reivindicados ellos y no, pues ahora sí existe porque existe la vida en la Tierra. Es muy importante que ahora en esta nueva visión podamos entender a la Tierra como un planeta más, ¿no?
verlo más copernicanamente, ¿no? O sea, si no estamos en un lugar privilegiado, pues entonces puede haber vida en otros mundos. Y hay que entender cuál es la situación de la Tierra. Por ejemplo, una de las cosas que ha guiado los estudios de la astrobiología durante estos años ha sido precisamente el agua líquida, ¿verdad? Todo organismo, para sus funciones vitales, necesita el agua líquida. Entonces, tarea que nos dejaron los biólogos a los astrónomos: díganos dónde puede haber agua líquida. Y entonces los astrónomos empezamos a ver, bueno, ¿dónde puede haber agua líquida? O sea, ¿qué es lo que condiciona que haya agua líquida en un planeta? Entonces, lo primero que se nos ocurre, pues, es la distancia a la estrella. Entonces, efectivamente, hay una distancia a la cual se está muy cerca, y entonces, el caso de la Tierra, la acercamos y se le evaporaría el agua. Y si nos vamos muy lejos, se le congela. Entonces, a esa zona, que a los gringos les gusta llamarle ricitos de oro, ¿sí?, se llama la zona de habitabilidad o zona habitable. Entonces, hay que tener muy claro que es un concepto, y es el concepto de decir, puede que ahí haya agua líquida. ¿Por qué digo puede que haya y no digo hay agua líquida? Porque la Luna evidentemente está en la zona habitable, pues es nuestra vecina, y la Luna pues no tiene agua líquida. Entonces hay algo más que la distancia correcta, y ese otro algo más pues son otros ingredientes. Por ejemplo, la atmósfera. Si no tuviéramos, se necesita, digamos, cierta masa, porque si no tuviéramos la masa suficiente, no retenemos los gases y se nos evaporan y se van. La Luna tiene una atmósfera muy tenue, casi no tiene gases, ¿no? En cambio nosotros sí lo tenemos. Entonces, ese planeta que nosotros ya encontramos dentro de la zona habitable, pues tenemos que ponerle otras características. Oye, pues tienes que tener una atmósfera decente, ¿no? Hemos visto que además de la atmósfera hay otras cosas que nos han beneficiado a nosotros como planeta con vida, ¿no? El hecho de que tengamos, que sea un planeta geológicamente activo es importante, porque el vulcanismo y estas cosas es la manera en que se ha sacado el carbono. El dióxido de carbono, por ejemplo, es un gas invernadero. Poquito, no mucho, efecto invernadero, nos ha ayudado a que el planeta tenga una temperatura más o menos estable. Tenemos un ciclo del agua. Entonces, hay más cositas que pueden ser interesantes. Y entonces, pues ya se vuelve un poquito más complejo. La astrobiología usa algunas estrategias para poder estudiar. Una de esas estrategias es, pues lo más sencillo que nos ocurre es hacer viajes espaciales, ¿no? Sencillísimo, ¿verdad? Hacer viajes espaciales puede resultarnos la opción más sencilla desde el punto de vista lógico, porque si yo busco vida fuera de la Tierra, pues ve y búscala, ¿no? Y eso lo hemos hecho. Nos ha costado bastante, pero se ha ido a la Luna, se ha ido a Marte, se ha ido a Venus, aunque ahí es difícil las condiciones, ¿no? Presiones atmosféricas de más de 90 atmósferas, pues no es fácil. Y bueno, se han explorado algunos de los planetas, hemos cartografiado Marte bastante bien. Ahora vemos que hay restos de posibles lechos marinos, ¿no? Ya se ha más o menos entendido que debió haber habido agua líquida en Marte. Y eso nos lleva a que a lo mejor o hubo vida en Marte, o a lo mejor si encontramos agua en el interior, pues pudiéramos encontrar algún microorganismo. Entonces vuelve interesante esos casos. Pero luego tenemos otros casos muy dramáticos. Por ejemplo, se ha descubierto que fuera de la zona habitable también es posible que haya vida. En las lunas de Saturno y las lunas de Júpiter tenemos ejemplos de lugares bastante prometedores. La luna de Saturno, que se llama Titán, por ejemplo, tiene una atmósfera 90% nitrógeno. Nosotros tenemos una atmósfera 75% nitrógeno, o sea, realmente parecido, aunque es un lugar frío. Es el único lugar fuera de la Tierra donde hemos encontrado lagos, solo que son lagos de metano. O sea, el lugar tiene tales condiciones que no es agua líquida lo que encontramos, sino metano líquido.
Y eso ha hecho que la gente se ponga a elucubrar y los que no sabemos química empezamos a decir, oye, ¿qué tal si el agua funciona? El metano funciona como el agua. Luego llegan los químicos y nos dan coscorrones, pero bueno, se abren posibilidades. Y por ejemplo, en el caso de hay lunas en Júpiter, ¿no? Europa, ¿no? Encélado, son superficies congeladas, donde ya sabemos que adentro, 5 o 10 kilómetros de profundidad del cascarón congelado, hay agua líquida. Y esa agua líquida, ¿por qué se da? Bueno, porque la misma fuerza gravitacional de Júpiter que ejerce sobre sus lunitas hace que el interior pues mantenga cierto movimiento que le da temperatura al agua y la mantiene agua líquida. Entonces imagínense qué interesante si tuviéramos, así como aquí en la Tierra, ventilas hidrotermales, tuviéramos ventilas hidrotermales en Europa o en Júpiter. Entonces las posibilidades que hay de que encontremos los microorganismos que encontramos en la Tierra o cosas muy parecidas en esos planetas, pues empiezan a dejar de ser ciencia ficción y empezamos a pensar, oye, a lo mejor sí es posible que haya algo, ¿no? Entonces, se están haciendo estudios al respecto, tanto desde el punto de vista astronómico como de exploración espacial, y se intenta, digamos, tratar de ver qué posibles organismos pudieran vivir en esos sitios. Otras estrategias que tiene la astrobiología, evidentemente, es estudiar la vida en la Tierra que esté en ambientes muy extremos, o sea, que incluso lugares donde nosotros no podríamos habitar, hay organismos en la Tierra que habitan, y entonces se parece mucho tal vez a condiciones que haya en otros planetas, por lo menos de los conocidos aquí en nuestro sistema solar. Hablamos, por ejemplo, de organismos que resisten la presión muy alta, ¿no? Barófilos le llaman, o las temperaturas muy altas, son los termófilos, o muy, muy altas, hipertermófilos, los psicrófilos, que les gusta el frío, halófilos, los que les gusta la sal. Entonces hay lugares en la Tierra donde uno pensaría, ¿no? Pues es un mar o una laguna muy salada. Por allá por donde yo vivo, un poquito al sur, a la mitad de la península, pues tenemos Guerrero Negro, una de las grandes salinas del mundo, y ahí hay tapetes microbianos, hay ecosistemas del tamaño de unos 3-4 centímetros, en donde ahí hay toda una cadena alimenticia de organismos, de bichitos que pueden resistir salinidades del 30 y tantos %, cosa que para nosotros sería mortal, ¿no? Ni en unos tacos no las hacemos eso. Entonces, no solo otros lugares que tienen acidez muy alta, que sería imposible para nosotros, pero luego conocemos unos organismos maravillosos que se llaman los tardígrados, bautizados como los ositos de agua, porque son así tiernos y adorables. Búsquenlos en Google y van a ver unas imágenes preciosas. Esos organismos son poliextremófilos, aguantan mucho frío, mucho calor, presiones altas, presiones bajas, todo. Y la manera en que lo hacen es, están entrando a un estado de vida latente que se llama criptobiosis, ¿no? En particular pierden agua, le llaman anhidrobiosis, pierden el agua, y pueden así resistir, como si fueran semillas, pueden quedar ahí años, 10 años creo que fue lo que encontraron ahí de récord, creen que puede ser mucho más, les echa uno agua y vuelven a revivir, ¿no? Son objeto de estudio los tardígrados por parte de la biología para poder entender qué está pasando, dónde está el gen de la anhidrobiosis, muchas cosas interesantes que luego podemos pensar y elucubrar muchas oportunidades que tendría la ingeniería genética conociendo bien a los amigos tardígrados. Entonces, otras de las maravillas de los tardígrados es que accidentalmente fueron al espacio, y ya que se dieron cuenta de eso, pues entonces hicieron el experimento y los llevaron al espacio. O sea, los llevan al espacio en el año 2008 por ahí, abren las compuertas y los exponen al vacío. Imagínense lo que recibió el pobre bichito: vacío, radiación, frío, todo lo que se les ocurra, y sobrevive más del 70% y todavía pudieron reproducirse. Es decir, llegaron contentos, llegaron felices, ¿no? Con otra visión de la vida, seguro.
y eso los vuelve todavía más interesantes a esos organismos. Se han descubierto en prácticamente cualquier lugar del mundo, aunque prefieren lugares altos, lugares un poco más secos y fríos. Bueno, también están los que viven en ¿cómo se llama?, en el mar, ¿no?, en lagunas y eso. Hay de todo, hay varias especies, no me acuerdo cuántas, pero hay muchas especies de tardígrados. Y eso me lleva a las otras estrategias que hay. Como astrónomo, una de las que me toca es la de la búsqueda de otros planetas. Entonces, hasta ahorita estamos pensando vida en la Tierra extrema, vida en otros planetas del sistema solar, pero también encontrar nuevos planetas. A partir de 1995, que se descubrió el primer planeta extrasolar por Didier Queloz y Michel Mayor, pues empezaron a hacer muchos descubrimientos interesantes, y incluso se mandó un satélite, un telescopio satelital, Kepler, para encontrar planetas. Y a la fecha hemos encontrado cerca de 4,000 planetas, poquito menos de 4,000 planetas confirmados, y posiblemente haya otros 4,000, 5,000 que no hemos confirmado que existan. Entonces hay otros sistemas planetarios, ¿no? Han de haber escuchado el de los 7 planetas, ¿no? Es muy interesante porque 7 planetas y 3 de ellos en la zona habitable. No significa que haya personas ahí, ¿verdad? Pero significa que posiblemente pudiera haber agua líquida en esos sitios. Y la última estrategia, que es la que más nos gusta a los que nos gusta la ciencia ficción, pues es la que tiene que ver con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. A eso le llamamos SETI por las iniciales en inglés, Search for Extraterrestrial Intelligence. Y bueno, ha sido un proyecto interesante. Hay investigadores serios haciendo investigación acerca de SETI. Se estudian, por ejemplo, las emisiones de radio. Cuando se descubrieron los pulsares, que fue algo muy interesante, se descubrió que estaban unos objetos emitiendo a una frecuencia muy particular flujos de radiación, de radio intensos, y lo que se pensó fue E.T. Phone Home, ¿no? O sea, aquí es donde. Y resulta que no, ya después hubo una explicación física de por qué tenemos esa emisión así, y bueno, desde entonces pues se ha estado también buscando por las radiofrecuencias, que sería la manera más barata de comunicarnos interestelarmente, y ver si hay alguna cosa. Quienes hayan visto la película de Contacto, que se basa en el libro Contacto de Carl Sagan, es muy interesante porque la emisión que se da, la señal, eran los números primos, y entonces lo que se cuenta en la película es que los números primos no aparecen en la naturaleza, ¿no? O sea, la serie de números primos. Entonces, eso guió a los investigadores a decir, esta es una señal inteligente, ¿no? Lo suficiente para saber matemáticas, ¿no? Entonces, era muy interesante cómo se dio a partir de ahí. Pero la verdad es que todavía no encontramos ninguna inteligencia que nos llame, ni por Facebook, ni por Instagram, ni nada. Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos? Estamos desarrollando investigación en todas esas diferentes líneas. Aquí en México no hay grandes grupos que hagan astrobiología, pero sí tenemos bastantes investigadores que tenemos la inquietud de armar proyectos, ¿no? Anda por aquí el doctor Miguel Chávez, por ahí, que andamos con un proyecto para observar Encélados, por ejemplo, los vapores de Encélados. También tenemos algunos investigadores que hacen la parte química, bacterias extremófilas. En Ensenada estamos por abrir un laboratorio financiado por la Agencia Espacial Mexicana para experimentos de astrobiología. En particular nos interesa saber la probabilidad de que organismos en la Tierra puedan haber contaminado otros planetas vía meteoritazos, ¿no? Una especie de panspermia, pero al revés, ¿sí? Y también pues hemos descubierto unos tardígrados que nos cayeron ahí medios de milagro en la Sierra de San Pedro Mártir, y bueno, estamos siguiendo un poco esas líneas. Está, por ejemplo, de los más famosos, el profesor Rafael Navarro de Ciencias Nucleares de la UNAM, que está haciendo trabajo de colaboración con la NASA en cuanto a la búsqueda de vida en Marte. Y así tenemos colegas en todo el país, pues tratando de hacer su aportación. Tenemos una sociedad, la Sociedad Mexicana de Astrobiología,
que trata de agrupar a quienes nos dedicamos un poquito a ese tema. Y bueno, tenemos miembros en todo el país y tenemos relaciones con la Red de Astrobiología Europea y con el Instituto de Astrobiología de la NASA. Estamos reconocidos por ambos y tenemos colaboraciones y presentaciones en congresos con ellos, etc. Y bueno, creo que ya más o menos toqué las 4 ideas que quería tocar y pues llegamos al tiempo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a tener 5 minutos de descanso, estirar las piernas y luego vamos a pasar a la sesión de preguntas. Voy a aprovechar este momento para decir otro anuncio. Parece ser que me toca a mí dar ahorita todos los comerciales. Esta es la primera sesión en donde tendremos una interactividad con las personas que nos están viendo, ya sea por YouTube o por Facebook o por Twitter, si no me equivoco también. Entonces, esta sesión de preguntas, además de tener las preguntas de las personas que nos acompañan en esta sesión aquí presencialmente, vamos a dar pie también a las preguntas que nos están haciendo las personas que nos observan en línea por streaming. Entonces, estamos encantados de que haya tanto público, ¿no? Significa que el tema gusta, que la sesión también fue afortunada, aunque también es un poquito más difícil hacer la onda expansiva de la atención y de poder escuchar todo, ¿no? Entonces, les pido paciencia, por favor, porque seguro vamos a tener muchas preguntas y a lo mejor algunas se quedan ahí en el tintero. Vamos también a pedir a las personas que nos están escuchando, viendo por streaming, que si alguna persona nos ayuda con esta investigación que estamos haciendo del público y nos puede mandar un correo, nos puede poner ahí en los comentarios una forma de contactarlos para que nos ayuden a este estudio de públicos de Café Científico en línea. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, arrancamos con la sesión de preguntas. Gracias. Micrófono. Consuelo, acá. Bueno, perdón, es importante que sí utilicemos el micrófono porque las sesiones se graban y para las personas que están en el streaming también puedan escuchar la pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que actualmente se consideran como más fiables o con mayor probabilidad para que un exoplaneta presente o pueda tener vida? Sí, bueno, ahora mismo lo que estamos usando es básicamente lo de la zona habitable, ¿no? La zona habitable, que es lo que te va a indicar básicamente es si es posible que ese planeta tenga agua. En la medida en que uno puede hacer estimaciones de la masa del planeta, digo, conociendo la estrella se pueden hacer estimaciones de la masa de la estrella, a partir de ahí se pueden hacer otras estimaciones sobre los planetas y entonces uno pudiera saber si el planeta es rocoso, por ejemplo, o gaseoso, y entonces de alguna forma relacionar que si es rocoso y está en la zona habitable, pues tiene más probabilidades de que si le cayó agua, por ejemplo, a nosotros nos cayó agua por los cometas, aunque ya se está desechando de que toda el agua sea de los cometas, sino más bien parte de
del proceso de formación de la Tierra. Pero si igual ese planeta tiene agua, pues podría tener una atmósfera y podría tener agua líquida. En el futuro, yo espero que con mejores telescopios, más grandotes, con otros instrumentos, podamos hacer una espectroscopía en la cual podamos ver cuando hay tránsitos planetarios y se pueda distinguir alguna característica del espectro de la atmósfera de ese planeta. Cuando podamos hacer eso, yo creo que va a ser mucho más impactante, porque a lo mejor vamos a poder saber qué hay en esa atmósfera. A lo mejor no encontramos nada, a lo mejor encontramos nitrógeno, oxígeno, metano, ese tipo de cosas. Buenas noches. Hola. La ecuación de Drake determina como la cantidad de civilizaciones capaces de decir o emitir ondas de radio en una galaxia. Mi pregunta es, ¿qué opina de la veracidad o validez de esta ecuación para determinar las civilizaciones? De hecho, termina más feo, termina con las civilizaciones que se pueden autodestruir. Y eso tenía historia porque fue hecho en plena Guerra Fría, donde nos daban mucho miedo que alguien aplastara un botón. Esos botones creo que todavía existen, pero ahora no tenemos tanto miedo. No sé por qué. Recientemente un estudiante mío hizo un trabajo sobre la ecuación de Drake, basado en unos trabajos de hace como 9 años, 10 años, en los que se tomaron en cuenta los datos más modernos, no sé, 2009, 2010. Y lo que hizo mi estudiante, Rodrigo Ramírez, fue tomar los datos del telescopio Kepler. Y entonces, ahora sí, había algunos datos de probabilidades, porque ya ves que es ecuación formada por básicamente puras probabilidades, ¿no? Finalmente teníamos ya distribuciones de probabilidad de algunos de los números sobre exoplanetas y tal. Entonces, Rodrigo encontró una cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, ¿no? Que podrían existir, ¿no? No me acuerdo si eran 130,000 o un número así, ¿no? Que dice uno, wow, ¿no? Bueno, en 100,000 millones de estrellas, 130,000 tampoco es tanto. Posteriormente sacamos un artículo, ya está publicado en International Journal of Astrobiology, pero después hizo algunos, por sugerencias de otros colegas, hizo unas refinaciones en su modelo, e incluyó cosas como si alguien emite la señal, la capacidad de que yo tenga tiempo de recibirla antes de que yo como civilización desaparezca. Hay un punto en el cual las factores de la ecuación de Drake ya se vuelven difíciles o, por decirlo menos, subjetivos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, el tiempo de vida de una civilización. Eso no lo sabemos. Lo único que tenemos como ejemplo son las civilizaciones en la Tierra. Y entonces, tomando así a la brava, te da como 1000 años. Yo espero que la nuestra dure un poco más. Pero si tomas a los mayas, a los egipcios, así varias, te da un promedio 1100 años, una cosa así. Entonces, ya con todas las refinaciones y toda la cosa, nos daba 0.0 algo. Entonces, no es que no existan las civilizaciones, sino no podríamos detectarlas si existiesen. Esa fue la última noticia que me dio Rodrigo antes de que viniera yo para acá. Entonces, es un trabajo académico totalmente hecho con las herramientas estadísticas de lo que tenemos, pero siento yo que es la mejor aproximación que podemos tener ahorita, porque nuestro único ejemplo de vida es la Tierra. Entonces, tenemos que tomar esos resultados con cuidado, y sigue habiendo investigaciones de ese estilo, estilo de él, pero tenemos que tomar esos resultados con mucho cuidado porque aún no se basan en civilizaciones detectadas. Así como antes no teníamos el número de planetas detectados y ahora sí, bueno, no teníamos ese dato, ¿no? Pero creo que nos dan la mejor idea que podemos tener acerca de eso. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar como que ¿en qué momento aparece la inteligencia como cuando se empiezan a formar los primeros microorganismos de los que usted habló, así como que están habitando las lunas, por ejemplo, que mencionó? O sea, ¿en qué momento o de dónde proviene esa inteligencia en esos microorganismos?
o cómo evoluciona, o sea, la mezcla de los elementos para formar esos microorganismos, ¿en qué momento es como que ya son inteligentes y así? Sí, del surgimiento de la vida al surgimiento de vida inteligente hay una brecha bastante grande, porque tendríamos que ver a qué le llamamos inteligencia. En muchas ocasiones pensamos inteligentes los seres humanos y los demás no, ¿verdad? Pero la capacidad de adaptarse puede ser considerada como inteligencia, y en ese sentido, pues en cuanto los microorganismos empiezan a existir, pues ya tienen esa capacidad de sobrevivir los más aptos. Si hablamos de inteligencia como la de los seres humanos, pues a partir de que unos cuantos millones de años, ¿no?, de que se abre la cordillera del Drift ahí en África, los changuitos, bueno, los homínidos de aquel entonces vivían muy felices en el paraíso con frutas y todo en los árboles, y cuando se abre en esta cordillera un evento geológico, pues queda otro número fuera de esas condiciones favorables, y tiene entonces que adaptarse a situaciones mucho más difíciles, y ahí es cuando, por ejemplo, la adaptación de caminar en 2 patas en vez de 4, pues les da cierta capacidad de sobrevivencia, y así nos podemos llevar con toda la historia de los homínidos hasta el descubrimiento del fuego, hacer herramientas y tal. También hay otra vertiente que no necesariamente tiene que ser la inteligencia de los homínidos, ¿no?, de toda la parte que tiene que ver con los simios y con los humanos, sino que también hay otros tipos de animales que tienen un cerebro bastante desarrollado. Los córvidos, ¿no?, todos los cuervos son muy inteligentes, los pulpos, ¿no? Acuérdense del pulpo Paul, ese era súper inteligente. No, pero sí, o sea, al menos conocemos esos 2 tipos de ejemplos, que son los que tengo aquí ahorita en mente, donde sí se han demostrado que son capaces, no sé, de abrir un frasco, de hacer cosas un poquito más complicadas, ¿no? Entonces, eso nos da pie a pensar que no necesariamente necesitamos encontrarnos, cuando hablamos de seres inteligentes, con apariencia humanoide, ¿no?, como en toda la ciencia ficción, sino que podríamos encontrar otro tipo de cosas. Acuérdense que los cuervos son parientes de los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios vivieron más tiempo de lo que llevamos nosotros, y nunca los vimos construir nada. En astrobiología, pensando precisamente en las cuestiones de SETI, hay cuando hablamos de SETI, consideramos inteligente a una civilización que es capaz de comunicarse fuera de su planeta. Entonces imagínense qué terrible, ¿no? Porque entonces Da Vinci no era inteligente, y un montón de gente antes de los 30 no era inteligente. Pero son definiciones que se usan para trabajar, ¿no? O sea, si yo necesito comunicarme con otra civilización inteligente, ¿qué tengo que definir como inteligente? Pues que se comunique conmigo. Si no, no la meto en ese costal. Pero sí es algo complicadón, y yo creo que como capacidad de adaptación, pues viene desde el mero principio que surge la vida, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por la charla de esta noche. Gracias. Fue maravillosa. Y mi pregunta es como más de tipo personal. ¿Cuáles son sus motivaciones para seguir haciendo ciencia? Para seguir haciendo ciencia. Oh, hombre, qué bien. Como dicen los gringos, pagan los bills. No, desde muy pequeño me llamó la atención todo, en particular la cuestión de la astronomía, y yo creo que de alguna manera la familia influye. Nunca en mi familia hubo nadie que hubiera estudiado ciencia, ni siquiera nadie había ido a la universidad, pero bueno, mis padres se aventaron el trabajo, y sus 3 hijos fuimos a la universidad con sacrificios y toda la cosa. Pero siempre hubo apoyo para los intereses que nos iban surgiendo, ¿no? Yo en particular recuerdo haber escuchado detrás de la puerta cuando le pregunta a mi mamá, ¿y qué estudia tu hijo? Y mi mamá con pena dice, física. Y dicen, educación física, por supuesto. Y mi mamá, no, la ciencia esa. Uy, se va a morir de hambre, ¿no? Lo primero que le dicen, pobrecita de mi mamá, nunca jamás me dijo nada, pero no me he muerto de hambre, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Me tienen que controlar. Pero yo creo que es ese niño que todos llevamos dentro, de que quiere saberlo todo,
algunos somos afortunados, seguimos siendo infantiles toda la vida y perseguimos esos sueños, ¿no? Platicábamos de que también Cosmos de Carl Sagan me agarró chiquito. O sea, yo en los 80, ponen 1980, 81, ponen la serie por la tele, y era una serie fascinante, ¿no? Star Wars se estrenó en el 77, ¿no? Entonces sí había, digamos, cosas externas que llaman la atención. Y la famosa enciclopedia de mi tía Seven, que algún día va a ver este video, que no sé por qué la compró, porque a ella no le llama la atención la ciencia, pero había un tomo en particular que se llamaba Estrellas, Planetas y Espacio. Y cuando tenía 4 años, que aprendí a leer por arte de magia, no me quisieron llevar al kinder y pues tenía que pasarme en la casa. Pues me leí toda la enciclopedia. Entonces, ahí aprendí, por ejemplo, que el Sol es una estrella. Y yo siento que se me hizo tan natural eso, que el Sol es una estrella. Después me di cuenta que no era tan fácil hacer el clic de que si el Sol es una estrella, las estrellas son soles y por lo tanto tienen planetas. Para mí era tan natural eso, y apenas en el 95 encontramos los primeros planetas fuera del sistema solar. Entonces, ahora sí sabemos que prácticamente cualquier estrella que volteemos a ver es posible que tenga planetas. O sea, es muy probable. Las observaciones de estos 4,000 planetas que llevamos son del proyecto Kepler, básicamente. Y el proyecto Kepler, el campo de Kepler, hagan de cuenta que agarran la mitad de esta hoja, la estiran en el cielo, y ese es el campo de Kepler, y ahí hay 3,500 planetas. Imagínense en toda la bóveda celeste. Entonces, esas cosas y los descubrimientos que hay y la nueva tecnología son cosas que le siguen a uno fascinando. Eso es básicamente. Doctor, tenemos una pregunta a través del streaming de YouTube. José Aro pregunta: ¿el universo se encuentra en constante cambio o crecimiento? ¿Qué piensa que sucederá en el momento que éste se detenga? Es decir, ¿seguirá la formación de elementos o sucederá una implosión o qué cree que pasará? Gracias. Hace algunos años, gracias por esa pregunta, por el streaming. Hace algunos años nos debatíamos entre si el universo se iba a detener y estaba ligado gravitacionalmente y luego podría venir un retroceso, o si se iba a expandir para siempre, y era debate en congresos de cosmólogos eso. Ahora las últimas investigaciones han arrojado que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Ahora tenemos un nuevo problema, ya no tenemos el problema de qué va a pasar si se encoge, ahora tenemos un nuevo problema: ¿qué está haciendo que se acelere? Pues según la ley de Newton, si yo tengo una aceleración debo tener una fuerza, debe haber algo que debe estar proporcionando la energía al universo para que se expanda, y no sabemos qué es. Y como buenos astrónomos, a lo que no sabemos qué es le ponemos oscuro. Y de ahí sale la energía oscura. Entonces, cuando ustedes les digan la energía oscura, bla, 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 pues eso es algo que no sabemos qué es, ¿no? Básicamente. Entonces, ya no pensamos que el universo va a contraerse, sino más bien que va a seguirse expandiendo, y el problema va a ser que eventualmente se va a enfriar todo. Según los cosmólogos, todo se va a convertir en agujeros negros, los agujeros negros se evaporan y todo se vuelve frío y triste, pero no les van a decir a los niños porque el fin del universo es muy triste, pero va a ocurrir dentro de 10 a la 26 años, más o menos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta se basa en la opinión de dos grandes científicos. El primero es Carl Sagan, que es sobre un documental que vi sobre la vida en los planetas gaseosos. Él puso como ejemplo Júpiter. Y la segunda es sobre la opinión de, si no mal recuerdo, de Stephen Hawking, que no hay que descartar absolutamente ningún planeta para encontrar vida. Entonces, mi cuestión es la siguiente: ¿usted qué opina sobre la vida en los planetas gaseosos? Si es posible, ¿cuál es la probabilidad de que exista? Sí, gracias. Ahí la posibilidad, creo yo, o lo que deberíamos de buscar en un planeta gaseoso es la oportunidad de que, estamos suponiendo que habrá vapor de agua al menos, que haya algo en donde el agua se pueda condensar, ¿sí? Donde podamos tener gotas. No me importa que esas gotas estén flotando en el espacio, pero que sí exista el agua de manera líquida. Sería fundamental para que hubiera vida. La otra posibilidad es que tener planetas en los que eventualmente hay vida en la superficie, y a lo mejor entra en una, imagínense, no sé, por alguna razón, una órbita
órbita planetaria bastante elongada, que a rato se meta en alguna zona de habitabilidad y a rato se salga, que podamos tener vida como microorganismos en estado de criptobiosis, pero flotando en el aire, por viento, por lo que fuera, que estén vivos, pero que no necesiten allá arriba el agua. Entonces, son las dos opciones que yo tendría. O estar en estado latente volando, ¿no? Flotando en el aire, o que hubiera manera de tener gotas de agua en donde esos organismos pudieran proveerse del agua necesaria para sus funciones vitales. Recuerdo los dibujos en el libro de Cosmos de Carl Sagan, fascinantes, unos seres en forma de globo ahí muy chistosones, ¿no? En Venus, que es un planeta endemoniadamente caliente, casi 500 grados la temperatura superficial, y no importa si sea de día o de noche, nadie se da cuenta ahí en Venus porque la capa de nubes es bastante grande y le produce un efecto invernadero terrible con unas presiones de 92 atmósferas más o menos. Resulta que a 52 kilómetros de la superficie de Venus tenemos una presión atmosférica como la de la Ciudad de México, una temperatura como de 35, 37 grados centígrados, que para la gente de Mexicali está frío, ¿no? Entonces hay condiciones en las que incluso humanos pudieran vivir en condiciones de temperatura y presión, ¿sí? Entonces eso lo vuelve muy interesante a la parte de Venus, pero seguimos teniendo el problema del agua, ¿no? ¿Cómo solucionamos ese problema? Yo creo que por ahí puede ser la cosa de los planetas gaseosos. Y coincido en lo que dices, no debemos desechar la posibilidad de vida en ningún planeta, pero ciertamente será mucho más difícil encontrarnos organismos vivos en ese tipo de planetas que encontrarlos como el nuestro. Recuerden que un planeta como el nuestro agarren un puño de tierra y ya están viendo miles de microorganismos ahí, ¿no? La vida en la Tierra florece a pesar de en algunos lugares extremos. En otros planetas es muy difícil. Entonces yo creo que en un planeta que además es gaseoso, donde no tienes un sustrato, donde no tienes agua líquida, si existe la vida va a ser más difícil encontrarla. Por eso creo que nos estamos enfocando más bien en la cuestión de buscar planetas en la zona habitable. Eventualmente, cuando podamos tener telescopios grandotes con espectrógrafos, a lo mejor sí podemos analizar las atmósferas por ejemplo, de esos planetas gaseosos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a cada astrónomo que tengo la oportunidad de escuchar le hago la pregunta. Wow. ¿Cuál sería su respuesta a la paradoja de Fermi? Y bueno, en conjunto a esto, a los que me han respondido, siempre tienen como una tendencia a una gran esperanza en que se va a encontrar vida fuera. Y como un astrobiólogo que no hay cero evidencia de ello, pues sí debe ser como una gran determinación, un pilar muy fuerte suyo, tener una esperanza de mi objetivo es encontrar vida en otro planeta. Bien, sí tengo respuesta a la paradoja de Fermi, claro, por supuesto. Precisamente basado en el trabajo que hizo mi estudiante. Me llegó un día con una gráfica muy rara y todo triste. Profe, mira la porquería de gráfica que traigo, ¿no? En esa gráfica mostraba el tiempo, ¿sí? Y el número de civilizaciones encontradas, una cosa así. Y entonces le daba que la mayor cantidad de civilizaciones salían alrededor de los 7,000 millones de años, ¿no? Y entonces nuestro planeta quedaba muy corto en la gráfica, ¿no? en una alita de la gaussiana esa, o lo que se llame gaussiana. Y yo veo eso y digo, ¡wow! Resolviste la paradoja de Fermi. Y yo otro, ¿what? Le digo, sí, una buena respuesta que yo en mi vida había pensado y que se me ocurrió cuando veo la gráfica de este muchacho es, bueno, posiblemente seamos de los primeros. O sea, posiblemente nos ha ayudado el hecho de tantas catástrofes que han acabado con muchos organismos en la Tierra durante 5 o 6 eventos destructivos que hemos tenido, nos ha ayudado a que surgiera la vida inteligente más rápido de lo que normalmente sucede, ¿no?
Después de que corrigió su tesis, creo que esa gráfica ya no funcionaba, pero por lo menos me dio material para pensar que esa es una buena posibilidad, una posibilidad interesante, ¿no? Que a lo mejor todavía no tenemos los elementos suficientes para concluirla, pero que yo, al menos yo no la había visto antes y me gustó, no me he casado con ella, pero me gustó. Y en cuanto a la esperanza de encontrar vida, yo quisiera que sí la encontráramos, aunque sea un bichito, hombre, muerto en Marte, no importa, algo que nos dijera que no somos ese lugar tan especial y que realmente sí podemos encontrar vida fuera de la Tierra. Sí quisiera que ocurriera antes de que yo deje esta existencia, ¿verdad? Espero que tampoco se tarde demasiado, pero creo que estamos trabajando duro y que estamos trabajando en buenas líneas de investigación y que posiblemente podamos encontrar con un bichito, incluso fósil, ni siquiera tiene que estar vivo, que nos demuestre que puede haber vida en otro lugar, sería maravilloso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es el campo magnético de la Tierra un factor determinante para que haya vida como la conocemos? Es importante el campo magnético. El campo magnético desvía partículas cargadas. El Sol nos está aventando montones de cosas, y entre ellas muchas partículas que pueden ser nocivas para la vida. Entonces, la atmósfera cumple su función. Por ejemplo, la atmósfera recibe radiación ultravioleta y esa radiación disocia moléculas de ozono, y entonces por eso es que el ozono es importante. Pero por otro lado, el campo magnético también ayuda. Entonces, tener un campo magnético significa que adentro tienes partículas cargadas, dentro de tu planeta tienes partículas cargadas moviéndose que están generando ese campo magnético. Entonces, por eso pensamos que la actividad geológica en un planeta es un factor importante, no solo por el reciclado de carbono, sino también la presencia de campo magnético, sí es importante. Yo creo que son muchos ingredientes lo que le pedimos al planeta, pero pues si uno lo tiene, lo pueden tener otros, ¿no? Gracias. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Haciendo seguimiento de lo que le dijo a mi compañero, que no es mi compañero, pero al menos tiene el pelo largo igual que yo, entonces es un poco compañero. ¿Cuál sería la correlación que usted da entre las extinciones masivas y la posible aceleración de lo que coloquialmente vamos a llamar inteligencia? Porque nunca había escuchado yo esta relación entre muchos eventos catastróficos que pudieran acelerar eso. ¿Cómo lo relaciona? Sí, mira, por ejemplo, hubo uno de estos que no me acuerdo, ahí sí ya voy a entrar en campos que no son los míos, ¿no? Pero hubo uno de estos eventos que se echó casi todo la biología del planeta y salen algunos organismos fuera del espacio y luego vuelven a caer y vuelven a repoblar, es lo que se piensa que ocurre, ¿no? Entonces ya los estás, digamos, los que sobreviven ya se adaptaron a situaciones novedosas, ¿no? Entonces eso ayuda a que tus organismos sean más resistentes. Pero yo me refería en particular a lo que tenía en mente cuando lo dije, es el caso de los dinosaurios, ¿no? O sea, estás hablando de que ellos vivían muy felices, ¿no? Antes de que les cayera el meteoritazo, comiendo tranquilamente a todos los bichos más chiquitos que ellos, y entonces ocurre esta catástrofe y da surgimiento a que los mamíferos podamos desarrollarnos. Entonces, el mamífero ha evolucionado a partir de los primeros mamíferos hacia los homínidos, y luego estos homínidos vuelven a tener un evento que es este desprendimiento en África, ¿no? de la formación de la cordillera del Drift, y entonces ahí se cree que está el núcleo de lo que es lo que va a dar pie pues al Homo sapiens y todo lo demás. Entonces siento yo que si no nos hubiéramos deshecho de los dinosaurios, difícilmente pudiéramos, porque ellos vivían muy felices, tenían comida, ¿no? O sea, en el momento que al organismo se la pones difícil, tiene que adaptarse, y en el caso de los homínidos fue fácil el hacer que el evolucionar hacia que creciera el cráneo, etcétera, ¿no? Hay otras cosas interesantes que me encantan, por eso que dicen que cuando empezamos a descubrir el fuego y a asar la comida, nos hicimos más inteligentes. ¡Wow! ¿No? A mí eso me encanta, porque cuando voy a comer unos tacos, pues pienso en eso. Pero en esencia,
creo que yo pensaba en eso, en los dinosaurios. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hace un momento le preguntaron sobre su motivación para seguir haciendo ciencia. Sí. Yo quería preguntarle sobre su motivación para seguir comunicando ciencia. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Siento yo que toda persona que se dedique a algo como lo que hacemos los investigadores, y máxime cuando se trata de personas como yo que trabajamos en una institución pública, tienen un deber fundamental con la sociedad. A mí me pagan por hacer lo que me gusta y me gusta mucho y lo hago con muchas ganas y a veces me estreso y llenando formularios y cosas de esas, pero creo que es fundamental que uno retribuya a la sociedad y hay varias formas de hacerlo. Hay desde participación en proyectos de tendencia a ayudar a la sociedad, participación en la impartición de cátedra en algún lugar y por supuesto la comunicación de la ciencia. Y es algo que a mí me apasiona porque precisamente hablando de Carl Sagan y Neil deGrasse y toda esta gente, por compartir esta gente su pasión por la ciencia, pues es que algunos caímos, algunos fuimos enganchados por esa forma de comunicar el conocimiento. Entonces, es algo que yo considero que es un deber, pero es un deber de esos gustosos, que uno lo hace encantado de la vida y que uno aprende cuando tiene que explicarle a alguien que no se dedica a la ciencia, tiene uno que aprender a hablar en un lenguaje más llano para hacerse entender. Y creo que todos salimos ganando, ¿no? Aprende uno, aprenden los que nos escuchan y a veces recibimos retroalimentación de ideas que no hubiéramos pensado de otra manera quedándonos en nuestro cubículo. A veces una pregunta hace que a uno le brinque una idea que a lo mejor se puede traducir en un nuevo proyecto o una nueva clase, ¿no? Yo creo que es eso, básicamente. Me encanta, punto. Sí, buenas noches. Pues, buenas noches. Primero, volverte a felicitar. Gracias. Me gusta, además de la capacidad de conocimiento que tienes, el método de exposición. Creo que sí eres de los herederos de esas lecturas de Sagan en los 80 y de aquel documental. Gracias. Y entonces, la pregunta sería, una pregunta y comentario. La pregunta sería, ¿qué otras formas de vida, además de la vida basada en el carbono, y fundamentada en el agua, se pueden desarrollar? Porque al final de cuentas son moléculas autorreplicantes las que surgieron en un momento a partir de aminoácidos que pudieron generar esta vida. O sea, incluso hubo quien en un artículo que leí que les llamaba autómatas, ¿no? Autómatas autorreplicantes y ese es digamos, el punto de take-off, del despegue, ¿no? Y a partir de allí podría haber moléculas autorreplicantes no basadas en la química del carbono y pudiera ser también, si es posible, que no ocuparan agua. ¿Qué posibilidades también, o sea, formas de vida completamente diferentes? Esa sería mi pregunta, ¿qué tanto se ha avanzado en eso? Y el comentario sería que pareciera a veces, incluso se le cuestionaba al mismo Sagan con porque costó muy caro el radiotelescopio de Arecibo, y entonces se le comentaba que parecía un gasto inútil, ¿no? En momentos en que había crisis económica y demás. Y ahorita también, lo de la guerra nuclear está al borde. De hecho, los científicos estos del reloj del fin del mundo, no sé qué, nos ponen a 2 minutos de la destrucción total, ¿no? Wow. Y entonces estamos también, peor que en la Guerra Fría, de hecho, mucho peor. Y entonces la capacidad de autodestrucción es enorme, pero también está en esto, el investigar otras formas de vida que pudiera haber más allá, da la esperanza de valorar la propia vida. Pues. Ese es también otro de los aportes de la astrobiología. El estar buscando afuera es estarnos realmente buscando a nosotros mismos allá afuera. Y entonces valorar la vida que tenemos dentro para poderla seguir buscando afuera. Entonces eso también fue un mensaje muy duro que se mandó desde entonces y que gente como tú al difundir esta búsqueda de afuera no es algo inútil, ocioso, un mero entretenimiento científico, es realmente parte de un proceso evolutivo que nos hace tomar conciencia de la dificultad de la vida, de la validez de la vida para no seguirla desperdiciando de esa manera, ¿no?
porque a veces efectivamente vida inteligente a veces es realmente difícil encontrar incluso en la propia Tierra. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Comento tu comentario porque sí me llama mucho la atención. Hemos aprendido mucho de la Tierra explorando otros planetas, ¿no? Conociendo cómo es el efecto invernadero en Venus, pues podemos pensar, caray, no queremos que eso le pase a la Tierra, ¿no? Ahora sabemos que es muy posible, parece que dicen que es muy posible que Marte sí haya tenido una atmósfera más densa, pero que el Sol se la quita, ¿no? Entonces, hay cosas que estamos aprendiendo de la Tierra y de los factores que hacen que exista la vida en la Tierra, que es conocimiento que ha surgido a partir de estudiar lo demás o de buscar otras cosas. Y en mucho de eso, la astronomía misma, ¿no? Cuando me preguntan acerca de la astronomía y de su importancia, yo siempre digo que la astronomía es una ciencia bien inútil, porque no sirve para nada. Y es que para lo que sirve la astronomía es para expandir el conocimiento. Porque me dicen, ¿qué aplicaciones tiene? Pues ninguna, nada más expandimos el conocimiento. Pero resulta que por expandir ese conocimiento, una de las grandes demandas de la astronomía y en general de la ciencia básica es la tecnología. Entonces yo quiero mover un telescopio que pesa 30 toneladas. ¿Quién me lo va a mover? Entonces tenemos que desarrollar la tecnología de control, electrónica, robótica, para poder mover el telescopio, porque el astrónomo quiere que se mueva 1 milímetro el monstruo ese. Y además con esa precisión. Entonces, hay una derrama tecnológica muy importante que después tiene otras aplicaciones. Todos tenemos para las selfies, ¿no? Si no fuera porque los astrónomos estábamos dando lata de que queríamos un sistema más eficiente para tomar imágenes con los telescopios, esto no se hubiera desarrollado. Los primeros detectores de estado sólido que se hicieron, los fotógrafos nos hacían bullying, porque estaban bien pixeleadas nuestras imágenes, estrellas cuadradas, parecían Minecraft, ¿no? Entonces, pero no nos importó y seguimos en el asunto. Al rato se dieron cuenta, Kodak y todas esas empresas, caray, oye, esto promete. Y hay un momento en el cual hay un switch y ahora tenemos cámaras fotográficas mucho mejores que lo que es la película fotográfica. Entonces, gracias a que no queríamos esperar todo el tiempo para poder tomar un espectro, sino queríamos algo rápido, ahora lo tenemos. Y ahora la derrama tecnológica es que todo el mundo se puede tomar una selfie, ¿no? O sea, hemos avanzado muchísimo tratando de entender otros mundos y la astrobiología nos va a llevar por ahí, porque mucho de lo que estamos descubriendo sobre extremófilos resulta que también tiene aplicaciones en biotecnología. Los yogurts y ese tipo de cosas están llenas de extremófilos. Cuando se los coman, piensen en eso. En fin, que yo creo que eso va. Y lo otro que comentas, sí hubo un poco de estudio al respecto, se exploró un poco el asunto. Creo, no tengo información de artículos recientes, pero creo que la vida basada en cosas no fueran el carbono quedó un poco limitado cuando se estudiaron lo débil que era el silicio, por ejemplo, que es el que sigue en el grupo de la tabla periódica, era muy débil para mantener estructuras grandes. Y entonces pensó que pues, si era el más cercano y no tenía la capacidad de hacer cadenas grandes, pues se dejó un poco eso. No sé si haya nuevamente algo por el estilo, pero por ahí fue la cosa, ¿no? Yo creo que todo merece explicarse, pero ciertamente estamos trabajando bajo la consigna de que las leyes de la física y la química no deja ser más que un conjunto de campos eléctricos y tal. Las leyes de la física, de la química, son las mismas en todo el universo. Y en ese sentido, yo sí creo que si encontramos vida, tendría que ser, a lo menos desde el punto de vista microscópico, vida como la nuestra, muy parecida. Por acá atrás. Yo quiero hacerte una pregunta respecto a este interés en la comunidad científica de poder encontrar vida en relativamente corto tiempo. Hay quienes dicen que tenemos cierta probabilidad de conseguir identificar esa vida, pero hay también quienes se ocupan de calcular qué tan rápido vamos a ser descubiertos nosotros por otras vidas. Y en ese aspecto en particular me gustaría que nos compartieras dentro de la comunidad con la que tú trabajas, ¿cuál es el feeling de esto? ¿De veras querríamos ser descubiertos por alguien más? ¿O por el contrario, pensaríamos en que mejor que ni se enteren que estamos aquí?
Sí, lo que dices es muy válido porque si lo vemos desde el punto de vista histórico, en cuanto a las culturas de la humanidad, siempre el que ha tenido más conocimiento tecnológico se aprovecha del que ha tenido menos. Eso es un hecho incuestionable. Y sí pudiera preocuparle a algunos el que no hagamos escándalo para que no nos vean. Sin embargo, no es una preocupación que yo haya visto en la comunidad internacional, mucho menos en la comunidad nacional, acerca de esto, porque no estamos pensando precisamente, o sea, nuestras esperanzas no están con la vida inteligente, aunque sabemos que hay grupos en el mundo que están apostándole al SETI, pero la mayoría de los astrobiólogos estamos pensando en bichitos, ¿no? Estamos pensando en microorganismos, en cosas pequeñitas, porque sabemos que debe ser relativamente fácil obtener vida microscópica. Por ejemplo, el Sol tiene 5,000 millones de años, la Tierra 4,500 millones de años, números redondos, la vida en la Tierra 3,800 millones de años. ¿Eso dónde nos pone? Nos pone a que la vida en la Tierra surgió muy rápido, muy rápido. Las moléculas se han encontrado en las nubes moleculares donde se forman las estrellas. Hemos encontrado más de 200 moléculas, hemos encontrado, no sé, ácido fórmico, agua, de hecho alcohol etílico, hemos encontrado metano y hemos encontrado incluso precursores de los azúcares y de los aminoácidos. Cuando se hizo aquel experimento de Miller y Hurley por ahí en los 50, 60, en el que se juntaron sustancias y se puso un reactor en el que se le pusieron ahí choques eléctricos, ¿no? Resulta que les dieron montones de aminoácidos, ¿no? No salió ningún bicho arrastrándose, pero sí salieron moléculas de importancia biológica. Entonces, yo sí creo que hacer la vida, formar la vida con estos bloques, debe ser una tarea relativamente sencilla si se tienen las condiciones adecuadas. Entonces, por mi parte, y yo creo que lo he visto con los colegas de la comunidad internacional, no estamos preocupados porque lleguen los extraterrestres y nos invadan, sino estamos preocupados por encontrar el bicho en algún lugar, ya sea de nuestro sistema solar o en otra parte. A través del streaming nos preguntan, ¿qué muestras ha encontrado en sus viajes por el país sobre el origen de la vida? ¿Y cómo describiría la experiencia de investigar desde una infraestructura como el telescopio de San Pedro Mártir? Muy bien, la primera está muy fácil porque no he descubierto absolutamente nada sobre el origen de la vida. No es un campo al que yo haya entrado. Ciertamente tenemos una invitación de un grupo en Reino Unido que trae ideas interesantes acerca del origen de la vida, pero apenas estamos coqueteando. Sí sé que hay algunos lugares interesantes, creo que como unos 12, al menos 12 lugares reconocidos como sitios de interés astrobiológico en el país, ¿no? Hablaba hace rato de Guerrero Negro, hay ahí cerca de Ensenada también un lugar que se llama la Laguna Figueroa, también es un lugar donde hay, de hecho ahí es donde, no sé si haya biólogos por ahí, pero la señora Lynn Margulis ahí hizo sus experimentos de cuando estaba chavita. De hecho, alguna vez nos tomamos una selfie ahí donde creemos que ahí fue, ¿no? Ahí, el artículo dice que ahí fue. Entonces, sí hay investigaciones, Cuatro Ciénegas, otro lugar importante, donde hay también una diversidad biológica endémica muy grande. Pero seguimos todavía buscando. Otro sitio, la cuenca de Guaymas, en las profundidades del mar de Cortés, Golfo de California. Ahí también estamos entrando, todavía no encontramos algún resultado porque apenas estamos entrando a un proyecto con colegas de la Facultad de Ciencias Marinas en la UABC y de CICESE, y vamos a tener a una de nuestros estudiantes, le mando saludos a Manet, que va a estar trabajando en nuestro laboratorio precisamente atendiendo ese lado. Entonces, todavía no encontramos nosotros como grupo algo, pero sí sabemos que hay estudios en el país y bueno, vamos a involucrarnos y tratar de encontrar algo por ahí. Y se me perdió la otra pregunta que tenía que ver con San Pedro Mártir. Sí, en San Pedro Mártir tenemos la fortuna de tener uno de los 4 mejores sitios astronómicos en el mundo y
Y lo único que nos hace falta, decía un colega europeo, es un gran telescopio. Y nosotros le respondimos, y lo único que nos falta para el gran telescopio es dinero, ¿no? Tenemos un proyecto muy bonito de un telescopio de 6,5 metros, pero nos hacen falta $71 millones. Si pasamos la cachucha por aquí, tú me prestas tu cachucha, la pasamos. Nada, pero ya fuera de broma, San Pedro Mártir es un sitio excepcional, tiene un cielo, una calidad de cielo maravillosa que debería de explotarse. Nosotros hemos hecho estudios de nebulosas planetarias y también pertenezco a un grupo que está haciendo estudios de NEOS, ¿no? de asteroides, la campaña de asteroides, que es un grupo nacional también de la Universidad de Guadalajara. Por ahí debe estar el doctor Ramos Larios escuchándome, que también está involucrado en ese tipo de proyectos. El Observatorio de la Primavera está involucrado en ese proyecto. Estamos haciendo cosas con los recursos que se puede, pero efectivamente necesitamos un poquito más. Por ejemplo, para entrarle a las atmósferas de los exoplanetas necesitaríamos telescopios más grandes de los que hay. Y bueno, el telescopio de 30 metros que se está proyectando para Hawái, pues San Pedro Mártir estuvo entre los sitios finalistas y lamentablemente pues no quedamos. Yo creo que eventualmente llegarán telescopios grandes y podemos acceder. Aún así, los astrónomos mexicanos somos como las cucarachas, ¿no? Tenemos capacidad de sobrevivir a pesar de los pesares. Y gracias a la astucia de algunos colegas, pues tenemos recursos para poder observar en telescopios grandotes. Por ejemplo, México como país tiene un 5% del tiempo del Gran Telescopio de Canarias, por ejemplo, que es uno de los más grandes del mundo, de 10 metros de diámetro. Y cuando me refiero a México, me refiero a cualquier astrónomo del país. Entonces, o cualquier estudiante de doctorado que quiera hacer un trabajo puede competir por ese 5% del tiempo, que parece muy poquitín, pero en un telescopio grandote es mucho recurso. Y colaboraciones internacionales también que nos pueden llevar a compartir recursos. Gracias, Ángel. Entonces, en mi experiencia, yo he estado trabajando en nebulosas planetarias. Regularmente yo hago la parte química, pero trabajo con un grupo en donde tenemos colegas de diferentes partes del país, aquí en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Sonora, Nuevo León, que algunos hacen la parte química, la parte infrarroja, yo hago la parte de la cinemática, de cómo se mueven las nebulosas. Y bueno, dentro de ese grupo vamos aprendiendo cosas. En ese aprender cosas van, por ejemplo, esta relación que les llamaba de moléculas que se forman en las estrellas viejas, que eventualmente saldrán en las nebulosas planetarias y que son responsables de la formación o que van a tener que ver con la formación de vida en otros planetas, ¿no? No es algo directamente relacionado, pero sí está ahí. Y otra cosa paralela que surgió de manera interesante fue que encontramos algunos tardígrados ahí en la Sierra de San Pedro Mártir. Entonces ya estamos volviendo a San Pedro Mártir un sitio de interés astrobiológico sin querer queriendo. No se ha explorado todos los estados del país, pero son alrededor de 12 estados donde hemos encontrado extremófilos, tardígrados. Y bueno, no hay una comunidad muy grande de tardigreros mexicanos. Yo supongo que eventualmente crecerá. Tenemos ya algunos estudiantes que quieren realizar trabajos en ese sentido. Entonces, por ahí vamos dándole tanto en el observatorio como en el laboratorio en la cuestión de la vida en la Tierra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Volviendo a Marte. Dos Sí. preguntas. Bueno, la primera sobre el metano en Marte. Sabemos que hay metano en Marte, aunque la cantidad es diminuta y es esporádico, ¿no? Por episódico. ¿Qué probabilidad hay de que en los próximos años se sepa si este metano está siendo generado por algo vivo o por procesos geológicos? Es la primera parte. ¿Qué probabilidades tenemos? Y la segunda es si no hay así como que algo de miedo de haber contaminado ya Marte, porque bueno, la NASA y todo tiene sus propios procesos para descontaminar todas las ondas que van, pero hay un montón de sondas soviéticas que fueron en los 60s y los 70s y se dieron golpes en Marte y quién sabe que si las habrán descontaminado bien. Bueno, sí. Son esas. Gracias. Gracias, qué bueno que tocas el punto. Marte y el metano de Marte son una de las líneas de investigación
digamos, de mayor actualidad ahorita. O sea, sí hay trabajo que se quiere hacer mucho, tanto enviar, hay una nueva sonda que se piensa enviar, pero sí es importante que, por ejemplo, en la Tierra siempre pensamos que efectivamente la gran mayoría del metano viene de organismos vivos y hay un poquitín de metano geológico, ¿no? Entonces, simplemente por probabilidad, a algunos nos gustaría pensar que lo más probable es que sea algo orgánico lo que lo está produciendo. También están encontrando metano en Encélado, en los vapores de Encélado, que también lo puede volver interesante. Pero no hay que perder el piso y hay que estar seguros del origen de esa situación. Y yo creo que descubrir agua en el interior de Marte va a ser una pieza fundamental para pensar que haya organismos vivos. Y esos organismos podrán tranquilamente producir el metano. Si no encontramos agua, yo creo que la tendencia va a ser más bien a pensar en algo geológico, un proceso geológico, ¿no? Y en cuanto a la contaminación, pues sí, tienes toda la razón. Ahora mismo ya hay protocolos mucho más seguros en cuanto a no enviar algo contaminado, pero ciertamente las primeras exploraciones pues llevaron lo que llevaban, ¿no? Si pudiéramos tener evidencia o recoger muestras de lo que se haya enviado y ver si alguno de estos organismos haya sobrevivido. Yo creo que la mayoría no necesariamente eran extremófilos, ¿no? Pero hemos encontrado que algunas variedades de hongos son muy resistentes, por ejemplo, a la radiación ultravioleta. Imagínate que algunos hongos hayan quedado en alguna nave espacial y quedaron más o menos en la sombrita, que no les pegue siempre la radiación, o que hayan quedado dentro de alguna situación ahí geológica, ¿no? Que hayan cavado algo, el choque, y se hayan quedado encerraditos, y bueno, que no les llegue tanta radiación, pudieran sobrevivir. Nosotros tenemos unos experimentillos que dieron pie a una tesis de maestría. Andábamos queriendo estudiar la resistencia del polen y el polen se nos contaminaba con hongos, y entonces al final de cuentas la tesis fue sobre hongos, ¿no? Y uno de esos hongos resistió a la radiación ultravioleta, ¿sí? A la radiación. No teníamos la super lámpara ultravioleta, pero pues con lo que podíamos hicimos el experimento, y había un hongo que, claro, los dos les aventaba radiación y los dos atenuaban su reproducción, pero hubo uno que se la quitabas y estaba muerto prácticamente, y el otro se la quitabas y volvía a resurgir. Entonces, ¿pudiéramos tener contaminación en Marte o en algunos otros planetas? Sí, pero yo creo que tal vez si fuera muy importante, a lo mejor ya sería hora de estar viendo evidencias, ¿no? Es importante regresar a los sitios donde cayeron estas cosas y verlo. Pero yo creo que ahorita nos están ganando las ganas de descubrir lo que haya, y por eso es que los rovers estos andan por todos lados, menos por donde cayeron estas cosas, ¿no? Hola, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Siguiendo su comentario en la astronomía, parte de las funciones que es estar expandiendo el conocimiento en diferentes áreas, dentro de ese concepto, ¿qué es lo que ahorita, por ejemplo, nos ha podido apoyar la astrobiología en el estudio, en este caso en el genoma humano? Siendo esto más específico, ¿cuál es como la fuerza o la energía o el componente, o en este caso podría ser también la inteligencia que haga crear un ADN en todo lo que hemos ya estado hablando? ¿Qué es lo que ahorita puede aportar la astrobiología a esto? Sí, muchas gracias. Ahora sí que me agarraste fuera de la base, ¿verdad? Porque para bien o para mal la biología no es mi área, pero te puedo decir que tengo muchos amigos, y tengo por ahí a el doctor Cortina, que a lo mejor también va a ver el video, Bernie, que tiene unas ideas bastante interesantes al respecto. Él dice que deberíamos aprender mucho acerca de los extremófilos, porque a lo mejor podríamos ser capaces de crear nuevos organismos para ir a vivir a otros planetas. Entonces, hay una idea que durante muchos años ha permeado a un buen sector de la gente que le gusta interesarse por el espacio y que tiene dinero, como Elon Musk, por ejemplo, que es la terraformación. Entonces, la terraformación no es más que convertir un planeta
inhabitable cuando no lo es. En el caso más cercano, pues es la terraformación de Marte, ¿no? Y hay gente que cree que podemos hacerlo en poco tiempo. Necesitaríamos crearle una atmósfera a Marte que no tiene. Yo sí tengo la solución. Mandamos todas las industrias para allá, se genera CO2 y con eso ya tienes un efecto invernadero. Y entonces va a haber calorcito y ya se va a poder hacer ciclo de la. Luego hay que cerrar las fábricas porque si no contaminamos el planeta. Pero bueno, esa es una solución. Pero ciertamente mi amigo el doctor Cortina cree que podemos aprender de los extremófilos y entonces hacer un diseño de un organismo capaz de vivir, por ejemplo, y soportar las condiciones en Marte tranquilamente. Y no solo eso, sabemos que hay organismos en el piso oceánico que se alimentan de sustancias químicas, ¿no? O sea, que procesan sustancias químicas. Entonces, es posible que podamos diseñar seres que coman lo que hay ahí, hierro y no sé cuántas cosas que hay ahí en el suelo marciano, y que se puedan hacer, y que puedan de alguna manera ir transformando poco a poco lo que hay ahí en algo habitable. Eso es posible. Bueno, más bien hay gente que cree que eso es posible y entonces pudiera ser una línea en lo que dices, porque por ejemplo, pensar en que seamos capaces de modificar nuestra genética para parecernos a los tardígrados sería maravilloso, porque no necesitaríamos gastar en trajes de astronauta, ¿no? O sea, mandamos a los astronautas, pudiéramos hacer viajes interestelares de muchos años si tuviéramos la capacidad de hacer una anhidrobiosis, ¿no? Secarnos como momias de Guanajuato, nos envían y luego ya llegando a la estrella no sé cuál, pues se enciende el agua y volvemos a revivir, ¿no? O sea, son ideas que suenan, que no es que suenen, es que son ciencia ficción ahora mismo, pero recordemos que el viaje a la luna era ciencia ficción cuando Julio Verne. Entonces, yo siempre he sido la idea de que no hay que cerrarnos a ese tipo de ideas, sino más bien hay que plantearlas en qué es lo que se requeriría para y cuáles serían los costos y los beneficios de algo por ahí. ¿Sí? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Decías que uno de tus parámetros para buscar vida en otros planetas era que estuvieran en la zona habitable, ¿no? Uh-huh. Recordando que la Tierra se formó por el choque de dos planetas en la misma órbita, vamos diciendo, y que esto generó la Luna, y hay una relación Tierra-Luna intrínseca que hace que la vida pueda seguir por los distintos efectos que causa ese satélite, desde que el eje de la Tierra no se voltee y quede como el de otros planetas. ¿No lo consideras también un parámetro para que haya vida en otros planetas que tengan lunas y que estén en la zona habitable? ¿Que eso los reduce más? Sí, yo creo que sí, pero pienso que tal vez eso sería una refinación, ¿no? A lo mejor es posible que podamos tener vida microscópica, extremófila, y que a lo mejor, si lo que andas buscando es un planeta rico en vida, a lo mejor sí requeriríamos tal vez más ingredientes, ¿no? Pero dentro del esquema de la búsqueda de vida y de encontrar algunos parámetros, para bien o para mal, a los físicos nos encanta reducir los problemas, ¿no? Hay un chiste que siempre contamos en las clases de física 1, que es el de la vaca esférica, ¿no? Entonces, si tú tuvieras una vaca esférica, pues rápidamente haces todos los cálculos. Aquí es algo parecido. Aquí es algo de decir, bueno, ¿qué es lo más importante, no? El agua líquida, pues vamos a buscar la zona del agua líquida. Y ciertamente después vendría la atmósfera y después vendría el campo magnético, vendrían más cosas y la luna sería un ingrediente también para eso, ¿no? Yo no estoy seguro si había o no había ya algunas cosas. Me parece que lo del choque, no es que la Tierra se haya formado, ya estaba formándose la Tierra, pero es un objeto el tamaño de Marte, creo que el que golpea a la Tierra y se forma la Luna, ¿no? En algunos sitios se pensaban otros orígenes para la Luna, pero creo que esa es la teoría que es más aceptable. Pero creo que en la medida que estamos ahorita encontrando planetas, vamos a encontrar también lunas. Las lunas no son algo difícil de tener. Mercurio no tiene, por favor, por chiquito. Venus es el único que le haría falta luna, pero Marte tiene 2. Entonces,
a lo mejor no es tan complicado tampoco pensar en las lunas, ¿no? Hola. Gracias por la plática, fantástico, todos los temas. Y bueno, ¿cómo percibes la divulgación científica de astrobiología en los medios de comunicación? ¿Buena o mala? ¿Crees que informan los temas de manera sencilla al público especializado? ¿Crees que transfieren la información correcta o se crea un efecto de teléfono descompuesto? Gracias. Muy buena pregunta. Muchas gracias por tu comentario. Yo creo que en comunicación de la ciencia nos falta mucho por integrar grupos multidisciplinarios con científicos, con divulgadores, entran profesores también y por supuesto comunicólogos. Tengo yo la fortuna de haber trabajado con un excelente grupo de comunicólogos allá en Ensenada, estudiantes de la carrera de comunicación en la UABC, que conformamos un equipo bastante dinámico. Ellos ponían algunas ideas de cosas que yo ni sabía y organizamos muchos eventos, conferencias, eventos masivos, en fin, muchas cosas interesantes, aprendimos muchos unos de los otros y creo que por ahí debe ser el camino. Dejar al comunicólogo solo y mandarle una información no digerida, nos arriesgamos a que poniéndole toda la voluntad que pueda tener, pues podamos tener una noticia que no es correcta o que no se informa de la manera correcta. Si dejamos al científico solo, está peor, ¿no? Porque de repente, pues a veces decimos cada burrada que no nos entendemos ni nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa conformación de grupos multidisciplinarios en el campo de la comunicación de la ciencia es fundamental. Se está dando en el país poco a poco. No tal vez con la aceleración que quisiéramos. Recordemos que tenemos un país con relativamente pocos científicos, luego con pocos científicos dedicados o que les guste hacer comunicación de la ciencia o que tengan el ego suficientemente bajito como para poder aprender unos de otros en otras disciplinas. Pero sí creo que es súper importante. Entonces, de las experiencias con comunicólogos podemos rescatar el que podamos llegar al público como se lo decía. Tengo una anécdota muy fea que no la voy a contar. Si me invitan alguna cosa alcohólica a la salida, se las cuento, pero tiene que ver con un problema que tuve en una entrevista en donde la expectativa del periodista era reportar vida en otros mundos y pues no, esa no era la noticia. O sea, le llegó la noticia, la interpretó como si se hubiera encontrado, y no lo culpo, ¿no? Pues les digo, así venía. La interpreta como si ya hubiéramos encontrado vida y cuando llego yo a la entrevista, 2 minutos antes de la entrevista en vivo, le digo, ¿sabes qué? No, eso no es lo que pasó. Pasó esta situación. Ah, caray, yo pensé, pues sí. Entonces, sí es muy importante, digo, qué bueno que esta persona tuvo el tino de comunicarse conmigo, porque si solito hubiera dado la noticia, pues la diría teléfono descompuesto, pero mega descompuesto, ¿no? Porque entonces en el instituto estaríamos llenos de llamadas todo el día, ¡ay, ya descubrieron extraterrestres! Entonces, sí es muy importante, en la astrobiología más, porque estamos inmersos en un ambiente en el que por un lado la ciencia ficción, que a mí me encanta, nos tiene condicionados a los marcianitos verdes, y por otro lado tenemos cierto número de charlatanes que viven engañando a la gente, diciéndole tal y cual explicación a fenómenos que no sabemos cuál es la causa, ¿no? Yo veo una luz en el cielo, respuesta, una civilización extraterrestre viene a visitarnos. A ver, espérate, tú viste una luz en el cielo, eso es todo lo que viste, ¿no? Entonces, hacer la conexión de algo que no entiendes a una civilización extraterrestre que nos visita es un brinco tremendo. Entonces, y lo peor es que nos condicionan de esa manera y lo primero que la gente nos pregunta en San Pedro Mártir es ¿cuántos ovnis has visto el día de hoy? ¿No?
Entonces yo siempre les digo que muchos, porque OVNI es un objeto volador no identificado, y pasa un avión, si yo no sé si es de Volaris o de Aeroméxico, ya no sé, ya no lo identifico, ¿no? Pero sí se presta la astrobiología a que le lleguen charlatanes queriéndote vender extraterrestres, ¿no? Entonces es muy importante que los comunicólogos tengan claro eso, tengan acceso a las fuentes de información correctas. El internet es una maravilla, en los 80s no existía, no me lo creen mis alumnos, no existían esas cosas, pero ciertamente el problema ahora es identificar dónde están las fuentes correctas de información, ¿no? Y si antes carecíamos de información, ahora es un exceso. Entonces yo siempre les digo, guíense, o está bien, Wikipedia es maravilloso, yo también lo uso, pero fíjense en las fuentes, chequen las fuentes de la información. Es una información que viene de universidades, es una información que viene de la NASA, de la Agencia Espacial Mexicana, de la UNAM, del POLI, del ITESO, ¿no? O sea, si viene de instituciones decentes, pues vamos dando cierta credibilidad. Pero si viene de ya saben quién, que los mira con miradita así de que un mundo nos vigila, pues no. La verdad, hay que dudarlo, ¿no? Y yo creo que es muy importante y que hay que tener mucho cuidado en la astrobiología, efectivamente. La gente que estamos en la Sociedad Mexicana de Astrobiología lo sabemos y somos muy conscientes de que es un tema que le gusta a la gente, pero que hay que mostrarlo como es, ¿no? Correctamente. Sí. Sí, buenas noches, mi nombre es Gerardo. Hola, buenas noches. Mi pregunta va desde ¿de qué tamaño es el reto para ti como astrobiólogo? ¿Cuánto tiempo crees que puedas tardarte en encontrarlo o como humanidad? Y con las tecnologías actuales, los inventos, si esperas que haya algún invento en, no sé, en software, en hardware, en óptica, en algún tipo de otro tipo de tecnología que estén usando en alguna otra área, que pueda ayudar a tu investigación, a final de cuentas. Sí, yo creo que el reto es grande, es un problema muy complejo, ¿no? O sea, vida en otros planetas merece precisamente la atención que tiene de muchas disciplinas. En astrobiología convergen astrónomos, biólogos, pero también geólogos, también químicos, también ingenieros que nos ayudan a desarrollar instrumentos o a desarrollar misiones espaciales. Es algo muy complejo. Aprendemos mucho unos de otros, ¿no? Cuando yo, antes de dar los cursos de astrobiología, la evolución para mí era algo muy sencillo, ¿no? Ya nació la siguiente generación, ya se arregló el problema. Y no, ya después entendí que es un problema de muchísimas generaciones tratar de pasar una mutación, ¿no? Pero que eventualmente llegas. Entonces, creo yo que es un reto bonito para la humanidad, es un reto importante y que nos pone a prueba, ¿no? Me acuerdo de cuando el presidente Kennedy, en un discurso de 1961, le dice a toda la gringada, vamos a ir a la luna en esta década, ¿no? Y lo vamos a hacer no porque es fácil, sino porque es difícil. Uy, uno escucha ese discurso y a pesar de que no soy gringo, se me erizan los vellitos, ¿no? O sea, un líder político diciéndote, vamos a ir en busca del conocimiento y vamos a ir a desarrollar todo lo que no se ha inventado para poderlo hacer, eso es fabuloso, ¿no? Una pena que no lo haya visto. Pero creo que si nos ocupamos los académicos de lo que tenemos que hacer y los políticos de lo que tienen que hacer y en general buscamos la excelencia en nuestro trabajo, creo que eventualmente vamos a llegar a conseguirlo. Yo sí creo, estoy totalmente convencido que tenemos que encontrar al menos el bichito, hombre, ya, antes de que yo me muera, el bichito, ya después que encuentren inteligentes en donde quieran, ¿no? Ya no me importa. Pero ciertamente es un reto muy importante. Cuando uno ve, por ejemplo, una de las primeras clases en el curso de astrobiología que me toca dar, tiene que ver con las escalas de distancia. Y el ejemplo que les pongo es el de una bola de básquetbol, y les digo, piensen que una bola de básquetbol es el Sol, ¿no? La Tierra
sería como un granito de poliestireno de esos de las tazas de café, la mitad de un granito, y estaría como a más de 20 metros de distancia. Y les pregunto, ¿dónde creen que va a estar la otra bola de básquetbol, la estrella más cercana? Esa estaría en Costa Rica, con esa escala. O sea, y estamos hablando que la clase la doy en Ensenada, ¿no? Entonces imagínate, desde Ensenada a Costa Rica, la siguiente bola de básquetbol. O sea, las escalas de distancia en el cosmos son enormes. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de astrobiología. Y cuando alguien les quiere contar el chiste de que vienen unos extraterrestres en su ovni, sí, ¿cuánto se tardaron? A ver, ¿no? Digo, no niego que pueda haber de repente cosas que no hemos descubierto, vale, pero hasta ahorita, con la ciencia que sabemos, ¿no? No nos hemos topado con alguno, ¿no? De ahí viene lo de la paradoja de Fermi famosa. Entonces, hay otras cosas a las que los científicos no nos debemos de cerrar, pero ciertamente tenemos que acotarnos a los hechos, tal como lo hizo Kepler, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos ahorita? Es válido elucubrar y para eso son las charlas de café, por supuesto, ¿no? Y aventar ideas, ¿no? Pero a la hora de que vamos a hacer investigación tiene que ser sólida, tiene que ser investigación basada en los hechos. Y eso evidentemente nos retrasa mucho. Pero tengo confianza en que sí lo vamos a poder hacer. Y no te hablo de escalas de tiempo porque le pregunté yo a Frank Drake, todavía está vivo el señor, con el proyecto que tienen en California de tener un montón de antenas, ¿no? También tipo SETI, ese SETI básicamente, ¿no? Le pregunté, oiga, nos hablaba ahí de las probabilidades. Bueno, una probabilidad no es más que un inverso del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a tardar en encontrar una civilización? Me dice, 20 años. Y dije, ay, que un señor de como 90 te diga, en 20 años lo descubro, eso es trampa, ¿no? Porque si no en 20 años no se da, no le puedo reclamar. Pero bueno, esa es la respuesta que me dio Frank Drake. Yo a lo mejor no soy tan optimista, pero ciertamente creo que en 20 años ya estoy llegando a mi escala. Entonces más vale que encontremos el bichito, no necesariamente la señal inteligente, pero el bichito en menos de 20 años, ojalá y sí. Hemos terminado, hemos agotado el tiempo. El tema creo que nos da para muchos días, ¿no? En escala de 1 por 10 por 10. ¿Verdad? Pero tenemos que concluir la sesión. Agradezco mucho en nombre del Centro de Promoción Cultural y del ITESO de la Semana de Astronomía su presencia aquí. Los invito el próximo martes 3 de abril, que es la sesión, o la próxima sesión, que sería el 3 de abril, con el tema El cerebro y la felicidad, con la doctora Herminia Pasantes, que estará por aquí acompañándonos. Por lo pronto les pido por favor un aplauso para el doctor Roberto. Muy buenas noches.